Tengamos un feliz sábado, hermano. Muy buenos días a todos. De nuevo estamos aquí, hermano, en esta casa de adoración, y hemos venido con el propósito de estudiar la palabra de Dios. Ya estudiamos, ya terminamos la serie que teníamos en la semana pasada, culminamos como era la teología de la última generación. Hoy vamos a arrancar con una nueva serie que se llama Los 144,000 sellados de Apocalipsis 7. Es muy interesante esta serie y es importante que prestemos mucha atención los que estamos aquí y también los hermanos que están viendo y escuchando en otros lugares. Así que los invito para que sigamos esta serie con detenimiento. Es importante entender quiénes son los 144,000, sobre todo que a lo largo de los estudios vamos a darnos cuenta que lo más importante no es tanto quiénes son, sino el carácter que tendrán esa compañía especial. Y eso es lo que debemos de aprender nosotros y entender cuál es ese carácter, esa característica muy importante que van a tener esta compañía o esta generación. Vamos a pedir la bendición divina para iniciar este estudio. Gracias, Padre Santo, en esta mañana una vez más te damos la gracia infinita porque volvemos a estudiar tu palabra ampliamente, dedicado en este sábado precioso, sábado especial, sábado de fiesta. Hoy es un día de fiesta especial, Señor, allá en los cielos y aquí en la tierra. Cada 7 días es el día festivo. Ayúdanos pues para que tengamos en mente eso y creamos que verdaderamente tú eres el que bendice. Ese día nos bendice a nosotros también. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a estudiar un poquito, pues avanzar. Repito, estábamos diciendo que vamos a comenzar, ¿verdad?, con esta serie que son los 144,000 sellados de Apocalipsis 7. Muy bien. Vamos a la introducción. Es importante esta introducción, el arranque. En el arranque vamos a sentar la base de qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que vamos a estar hablando. Remontémonos al mundo cristiano hoy en la actualidad. Ya sabemos que el mundo cristiano está formado por todas las religiones, ¿verdad? Entonces, para el mundo cristiano y entre los adventistas del séptimo día, oiga bien, para todo el mundo cristiano, todas las religiones, protestantes y otras denominaciones, y para nosotros los adventistas del séptimo día, dice que el capítulo 7 de Apocalipsis es uno de los capítulos más interesantes y de los más controversiales en la Biblia. Óigase bien esto, con ese arranque. Es uno de los capítulos más interesantes, es decir, más importantes. Vamos a ver en qué radica la importancia a lo largo de los estudios, por qué es importante. Pero además de ser importante, ha sido muy controversial. Y por esa manera controversial es que hay tanta confusión con referente a la identidad de esta compañía o de esta generación. Este capítulo, que es el 7, se refiere al tema del sellamiento de los 144,000. Es importante. Ahora, en el cristianismo se han levantado diversas teorías muy distorsionadas, oiga bien, muy distorsionadas, acerca o referente a la identidad de este grupo, los 144,000, muy distorsionadas. Captemos esto en este inicio. Quiere decir, este tema en los adventistas, ¿qué ha ocurrido? Entre los adventistas ha sido largamente agitado también. Es decir, en el cristianismo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se han levantado teorías muy distorsionadas. Es decir, eso se debe al método de interpretación apocalíptica que ellos emplean. Pero nosotros los adventistas que empleamos el método correcto de interpretación, que es el historicismo, también hay problemas en algunos. Este tema ha sido largamente agitado en el mundo adventista. Y miremos de qué vamos a tratar. En este tema, o en esta serie, presentaremos la interpretación que tienen un poco así, ¿verdad?,
digamos, los aspectos más generales que tienen los testigos de Jehová. Es importante esto. Y también la interpretación que tienen los futuristas dispensacionalistas. ¿Quiénes son los futuristas dispensacionalistas? Casi todo el mundo evangélico que cree en el futurismo. Y eso ya lo estudiamos la otra vez en las escuelas, futurista, preterista e historicista, ¿verdad? Ya eso hemos hablado cuando hemos tocado el tema de la profecía. Y por último vamos a tocar la interpretación adventista del séptimo día. ¿Estamos claros? ¿Por qué presentamos esas dos además de los adventistas? Porque los testigos de una iglesia que tiene muchos miembros en el mundo. Es una iglesia bien reconocida. Y el mundo evangélico es bien reconocido también. Entonces son las dos posiciones, pudiéramos decir, después de los adventistas, como más reconocidas. No quiere decir que sean verdaderas, ¿verdad? Vamos bien hasta ahí, pues. Ese es el arranque. Ahora ya sé. Ahora, en este primer tema de hoy, quiero aclarar esto, solamente vamos a tocar la interpretación de los testigos de Jehová y la dispensacionalista, las distorsiones que hay en esas dos iglesias. El próximo sábado, que los invito al próximo tema, vamos a centrarnos en la interpretación adventista. ¿Estamos claros? Es importante ver esto, porque pensaba estudiarlo desde el punto de vista adventista nada más, pero recordemos que esto también los hermanos evangélicos miran este tema, o puede buscar alguien alguna información con respecto a este tema, y tenemos que tocar la interpretación de esas iglesias también, es importante, y para nosotros como adventistas nos sirve cuando nosotros platiquemos, conversemos con hermanos de esas iglesias, los testigos de Jehová o evangélicos, y podemos aclararle y ayudarle. Pero si tenemos un desconocimiento de su interpretación, ¿cómo les vamos a ayudar? ¿Verdad? Vamos a seguir adelante, pues. Muy bien. ¿Cuáles son las fuentes bíblicas para este tema? ¿Dónde aparecen en la Biblia los 144,000, las fuentes bíblicas? Bueno, en Apocalipsis 7, los versículos del 1 al 8, eso lo vamos a leer después. Solo estamos haciendo mención, ahí aparecen los 144,000. Y en Apocalipsis 14, dentro del marco, ¿verdad?, el contexto del mensaje de los tres ángeles, en el tiempo final aparece Apocalipsis, en el tiempo final 14, versículos del 1 al 5. Ahí están las dos menciones de los 144,000. Muy bien. Pero aquí lo vemos, por ejemplo, hablar un poquito rápido, me iba a avanzar en otra etapa, pero, por ejemplo, en Apocalipsis 7, del 1 al 8, aparece en el contexto del sellamiento como señal de protección durante el tiempo de angustia. Eso lo vamos a ver, más adelante. Apocalipsis 7 está hablando del sellamiento como una señal de protección de que van a caer las 7 plagas. Ese sellamiento es para proteger a los 144,000 de las próximas plagas postreras. Y Apocalipsis 14 enfatiza pues sobre el carácter de los 144,000, ¿verdad? Y presenta a los 144,000 como ya redimidos en el cielo. Eso después, ¿verdad? Solamente estamos haciendo mención. Pero hay un capítulo donde no se hace una mención explícita que diga 144,000, pero sí hay una mención implícita. ¿Qué quiere decir? Hay un concepto, los 144,000, que se ajusta, hay un concepto que se ajusta a estos 144,000. Por ejemplo, en Apocalipsis 15, cuando menciona, ¿verdad? Recordemos el mar de vidrio, habla ahí, cuando menciona la victoria de esa compañía, de los 144,000 sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Apocalipsis 15 lo describe. Pero eso no estamos haciendo detalles, solo haciendo mención en esta parte introductoria. Muy bien. Qué interesante para entender. Hay un paralelismo podemos entender de una manera más fácil Apocalipsis 7, el sellamiento de Apocalipsis, si estudiamos Ezequiel 9, que habla del sellamiento en el Antiguo Testamento en Ezequiel 9. Hay un paralelismo y una profecía muy fundamental para comprender Apocalipsis 7 también, ¿verdad? También ya lo hemos estudiado eso anteriormente.
Muy bien, vamos a leer los textos rapidito. Es una lectura rápida primero, ¿verdad? No vamos a ir explicando detalles de texto, eso no es ahorita en este tema. Los 144,000 sellados. Apocalipsis 7, del 1 a 8 hablan, voy a leerlos, tal vez no tan literalizados, algunas cosas importantes las voy a leer. Primero, por lo menos los primeros pasajes sí, los primeros 4, después vamos a hablar de las tribus. Dice Apocalipsis 7:1, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, del este, el este, ¿verdad? Y tenía el sello del Dios vivo. Y después dice que clamó a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, que dice el versículo 3 diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y el versículo 4 habla de quiénes son los sellados, no lo leo literal, los 144,000 de toda nación, tribu, lengua, ¿verdad? Perdón, de las tribus de Israel, en la multitud es que habla de toda nación, tribu, lengua, en el otro estudio, de las tribus de Israel, repito, corrijo aquí. Y aparece descrito del versículo 5, 6, 7 y 8, no los voy a leer, la descripción de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Aquí de las tribus de Israel, 144,000 sellados. Y en los versículos posteriores aparecen la distribución de los 12,000 de cada una de las tribus. No lo leo esa parte, me sigo el capítulo que es la gran multitud. El versículo 9 al 17 habla de la gran multitud en ese capítulo. Después vamos a saber quiénes son los 144,000 y quién es la gran multitud. En este momento no estamos estudiando eso. Después nos va a tocar tratar de entender esto. Solo leyéndolo estoy. Después de esto miré aquí una gran multitud. Allá estaban los 144,000 en los versículos primeros y aquí la gran multitud, la cual nadie podía contar. Aquí están de toda nación, tribu, pueblo y lengua que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestido de ropa blanca y con palmas en la mano. Sigo leyendo, me salto al 14. Yo les dije, dice, de la pregunta que le hace el anciano en el 13, hizo el anciano, uno de los ancianos pregunta que quiénes eran esos que estaban vestidos de ropa blanca. Y contesta de que son los que han salido de la gran tribulación. Y sigue leyendo el pasaje, ¿verdad? Eso lo vamos a estudiar con detalle cuando estudiemos más adelante el tema, ¿verdad? Desarrollado. Solo mención estamos haciendo. Muy bien. Entonces aparece en el capítulo 14, 144,000, tengamos en mente, y gran multitud. 144,000 dice, venían de las 12 tribus de Israel, de cada una de las tribus 12,000, tengamos en mente eso. Gran multitud, era una muchedumbre que no se podía contar y de toda nación, tribu y lengua, y después habla que habían salido alguien de la gran tribulación. No vamos a explicar eso ahorita, muy bien. Los testigos de Jehová, ¿qué enseñan sobre los 144,000? Es muy importante esto, porque nos encontramos mucho con hermanos de esa iglesia, y hay que saberles aclarar, pues, ¿verdad? Solamente algunos detallitos aquí. Bien, ¿cuál es la interpretación de ella? Aquí está resumido un poquitito. Este registro, ahí está la fuente. En Wikipedia, ahí lo pueden encontrar por medio del teléfono, ahí lo pueden hallar en internet, y ahí está su interpretación, pero después voy a sacar un poco más detalle de los libros de ellos más adelante. Pero esta es una reseña general de la interpretación de ellos. Bien, los testigos de Jehová creen exactamente, oigamos bien, que los 144,000 son cristianos fieles, que existieron desde el Pentecostés, que fue en el año 31, aquí ellos dicen el año 33 porque estos toman una cronología, otro tipo de cronología, pero es el año 31, ¿verdad? Cristianos fieles yo lo pongo igualito porque así aparece en internet. No quise cambiarle la fecha para que ustedes hayan el dato, pero es el año 31. Los testigos de Jehová creen exactamente porque los 144,000 son cristianos fieles que vienen desde el Pentecostés hasta el día de hoy. Estos van a ser resucitados y van a ir al cielo. Son un número, ¿verdad? Un número literal. Van a ir al cielo, dice, como seres inmortales para pasar la eternidad con Dios y con Cristo. Quiere decir
que ellos están diciendo que los 144,000 son cristianos de allá seleccionados, especiales, que han muerto desde los apóstoles hasta este tiempo. Pero ya vamos a entrar en más detalles. Y ahí dicen de que es un número literal y ellos dicen que ellos los va a resucitar Dios, o más bien ya los resucitó y están en el cielo. Esa es la creencia. Ellos no hablan que son vivos, eso lo vamos a ver más después. Creen que estas personas son ungidas por Dios para convertirse en parte del Israel espiritual. Creen que los 144,000 se consideran como un rebaño pequeño y mencionan Lucas 12:32, que habla del rebaño pequeño, la manada pequeña. Y dice que estos 144,000, dicen los testigos de Jehová, servirán con Cristo como reyes y sacerdotes durante 1000 años, y ahí toman Apocalipsis 20. Recordemos, 24, que dice que seremos reyes, sacerdotes, jueces durante 1000 años. Ellos toman sus versículos ahí y lo acomodan, ¿verdad? Pero dicen algo del capítulo 14, que la gran muchedumbre o la gran multitud es otra compañía. Y dice que esa gran multitud, ¿quiénes son? Está compuesta por las otras ovejas, porque Jesús dijo que tenía otras ovejas y que van a venir al redil. Entonces esas otras ovejas, las ovejas primeras es importante, según la interpretación testigo de Jehová, son los 144,000, pero como dice que Dios tiene otras ovejas, entonces ellos aplican ese texto, ¿verdad?, de Juan 10:16 a esa gran multitud, ¿verdad?, que no se podía contar, la gran muchedumbre, pues, o gran multitud. Apocalipsis 7, 9 y 14. Y dice que esos van a tener la oportunidad de vivir para siempre en un paraíso restaurado. O sea que la gran multitud no va a ir al cielo, solamente los 144,000, y que esa gran multitud va a vivir en la tierra aquí en un paraíso restaurado, que es el milenio de paz que ellos hablan, o vivir, por así decirlo, eternamente, pues, en la tierra. Bueno, vamos con las revistas y los libros de ellos, cómo los presentan. Eso es general. En la revista del 16 de enero del 2016, de Atalaya, leemos la siguiente afirmación más bien, Atalaya. Dicen ellos ahí, la mayoría de los que sirven hoy día a Jehová, los que sirven, oiga bien la palabra, no irán al cielo. Me paro ahí. Para ellos los que sirven a Jehová no es ninguna otra religión sino ellos mismos. Oiga bien. Ellos esperan vivir en la tierra bajo el gobierno de Dios. ¿Qué están diciendo? Que no todos los testigos de Jehová van al cielo, los que están actualmente. Unos van a quedar aquí en la tierra. Oiga bien. Ellos esperan, los que no van al cielo, la otra compañía, que es la gran multitud, en la tierra dice vivir bajo el gobierno de Dios. Al igual que vivieron Abraham, al igual que vivió David, al igual que vivió Juan el Bautista y otros hombres y mujeres bíblicos. Y menciona el texto bíblico, Hebreos 11:10. En el cielo, dicen ellos, habrá 144,000 reyes gobernando con Cristo. Recordemos Apocalipsis 24. Habla, ¿verdad? 144,000 nada más en el cielo. Literal, cristiano, no nadie más. Pero la Biblia dice ellos, que en los últimos días que se están viviendo ellos aquí, que estamos viviendo nosotros, está la religión testigo de Jehová, en los últimos días, solo quedarán algún residuo restante, remanente. Y aplican, revelación es Apocalipsis 12:17, el mismo que aplicamos nosotros. Va a quedar un remanente restante de los ungidos en la tierra. O sea, el número se viene cada vez completando desde allá, desde los apóstoles. Pero ahorita falta un número. Y ese número lo completan los testigos de Jehová. De ellos mismos salen. Nada más, no de otra religión. ¿Estamos claros? De ellos mismos salen. La parte que quede, los 144,000, es solamente ellos mismos. Es decir, que ninguna otra iglesia tiene parte en eso. En el tiempo actual. En el pasado sí, pero en este tiempo no. Así dice que la mayor parte de los 144,000 ya han muerto y están en el cielo.
Solo se va a completar el número y lo va a completar con la religión de ellos. Pero no todos, seleccionando. Porque el resto va a quedar aquí en la tierra, salvo, van a estar salvos los testigos de Jehová, van a quedar aquí en la tierra. El resto que no va al cielo va a estar salvo aquí en la tierra, gobernados bajo el gobierno de Dios. Miren pues, vamos a otro libro de ellos. Y tengo acceso a este librito que ahí lo estuve viendo ayer. En el libro que se llama ¿Qué enseña realmente la Biblia? Página 74 de ese librito que lo ocupan ellos para, como quien dice, para dar estudios bíblicos. A estos 144,000 cristianos, allí sale en el libro, entre cristianos, cuando está hablando de cristianos, no cualquiera, sino ellos. Entre quienes están, bueno, primero están hablando cristianos del pasado y lo llevan al futuro, correcto, aquí lo menciona todo. A estos 144,000 cristianos, entre quienes están los apóstoles fieles de Jesús, correcto, Dios los resucita para que vivan en el cielo, correcto, lo que venimos diciendo. En nuestros días quedan ya poco, hoy 2024 quedan poco de los 144,000. Cuando mueran, de los que queden aquí, de los que queden 144,000, de los testigos de Jehová, los que falten, yo no sé si faltan 10,000, yo no sé si faltan 5,000, no lo sé, resucitarán al instante y allá están en el cielo, al instante. Eso dice su libro, eso dice su bibliografía. Otro libro se llama El conocimiento que lleva de la vida eterna y dice ahí: un número limitado de hombres y mujeres serán resucitados para vivir en el cielo, 144,000. ¿A cuántos llevará Dios al cielo para gobernar con Cristo? La Biblia dice que solo a 144,000 y menciona Apocalipsis, Revelación Apocalipsis 7:4 y 14:1. Ya en resumen, para después contradecir lo que dicen ellos. Según la doctrina de los testigos de Jehová, los salvos están divididos en dos grupos. Oiga bien, pero uno de ellos va al cielo, el otro no. Uno de ellos, lo que consideran gran muchedumbre, vivirá en la tierra, ya en la tierra. Y el otro, llamado manada pequeño, rebaño pequeño, estaría compuesto, según ellos, 144,000 personas que vivirán en la tierra, y mencionan el versículo Lucas 12:32. Muy bien. Vamos a ver si es verdad eso o no es verdad con la Biblia. Vamos a mencionar que la Biblia es clara. La Biblia es clara. Hay textos bíblicos claros que enseñan, oiga bien, vamos a mencionar algunos aquí rápido, que enseñan o que nos enseñan que los fieles, todos los fieles, van al cielo. Ya sea que hayan muerto o que no mueran. En la posición adventista lo vamos a estudiar, van al cielo. Todo el que ha sido obediente, fiel a Dios, cualquiera que fue obediente, fiel a Dios en las edades pasadas, aunque esté muerto, Jesús dijo claramente que aunque esté muerto, dice, va a vivir y va a resucitar para la eternidad. La Biblia es clara. Y nadie se va a quedar en esta tierra, hermano. Recordemos que en el milenio aquí no va a haber nadie en la tierra. Cuando Dios se lleve a los redimidos, no va a quedar nadie en la tierra. Mateo 8:11 al 12 vamos a leer. Miremos esto que dice aquí. Palabras de Jesús. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, oiga bien, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí está hablando, no puedo dar una explicación tan detallada por el tiempo, hermano. Pero ahí está hablando, para que miremos el contexto de lo que está hablando, estamos en Mateo 8, de qué es lo que viene hablando y por qué dijo esa palabra Jesús. Nosotros vemos de que aquí viene hablando del capítulo 8, dice que Jesús sana a un leproso, en los versículos del 1 al 4, pero el versículo 5 es cuando sana al siervo del centurión, está en ese contexto, del 5 en adelante. Al siervo del centurión, y cuando el centurión le rogó pues que le sanara a su siervo.
Y Cristo, muy admirado, miró la gran fe de ese centurión, que se maravilló y le dijo que con solo la palabra bastaba, no necesitaba que Jesús fuera ahí. Con solo su palabra bastaba para ser sanado y él lo creía. Entonces Jesús admirado, da esta expresión. Y dice Jesús que no había encontrado, digamos, a alguien tanta fe, un hombre de tanta fe, ni en el pueblo de Dios, ni en el pueblo judío. Entonces Jesús expresa estas palabras y dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Vamos a ver quiénes son esos muchos. Y se sentarán. Los del oriente y del occidente eran los gentiles. Los gentiles. Los que no conocían de Dios. Y dice que esos que no conocían de Dios en ese tiempo, los gentiles, se iban a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Quiere decir que ellos iban a ir al cielo. Aquí Jesús mismo está diciendo claramente que iban a ir al cielo. No está hablando de 144,000 únicamente que van al cielo. Está hablando de los mismos gentiles, si se convertían, iban al cielo. ¿Qué cantidad? Cualquier cantidad. Aquí no está explicando cantidad. Más los hijos del reino, que eran los judíos, serán echados las tinieblas afuera. Eso más después de desarrollo. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Otro dice el llanto y crujir de dientes, ¿verdad? Solo estamos haciendo mención. Filipenses 3, 20, 21, Pablo es claro. Pablo es claro. ¿A quién se está dirigiendo Pablo estas palabras de Filipenses? A la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipo no estaba compuesta solo de judíos, ni solo de gentiles, pero habían muchos gentiles, muchos griegos, ¿verdad? Habían judíos también, pero eran muchos gentiles. ¿Qué está diciendo aquí? Pablo le dice a los cristianos de ese tiempo, no a los judíos, a los cristianos, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Quiere decir que tenemos una ciudadanía en los cielos. No está diciendo que son 144,000 los únicos que van a ir al cielo. ¿Es así o no es así? ¿Ah? Segunda Timoteo 4, 7 y 8, conocido ese texto, Pablo está despidiéndose. Sabía que iba a morir ya. Pablo, esa fue la última carta que escribió el apóstol Pablo, la segunda carta a Timoteo. Es la última cuando estaba en prisión. Y dice Pablo ahí, Pablo ya sabía que él iba a morir. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dice, he guardado la fe. Segunda Timoteo 4, 7 y 8, leo el 7, leo el 8. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a quienes. A todos los que amen su venida. ¿A cuántos? 144,000 nada más. Porque dice el apóstol Pablo, pues. Pablo era un apóstol. Y dicen los testigos de Jehová que el apóstol Pablo sí es 144,000 porque era apóstol. Pero aquí Pablo está diciendo de que no son solo 144,000. Está diciendo todos los, no habla de números, todos los que aman su venida van a ir a los cielos. ¿Por qué van a ir a los cielos? Dice que le va a dar la corona de justicia. Miremos otros textos que nos ayudan a entender ese texto. Apocalipsis 2:10 dice claramente, solo la parte final leo, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Quiere decir que la corona de vida es la salvación, es la eternidad, y esa corona de vida es para ir al cielo. ¿Y qué dice Apocalipsis 22:12 en el último capítulo? Aquí yo vengo pronto. Y mi galardón es la corona de vida. El galardón se los va a dar no solo a 144,000 nada más. ¿Estamos claros? Entonces es una falacia de los hermanos testigos de Jehová eso. Es un error, es una distorsión. Pero Hebreo 11 es claro en el tema de la fe. Este es claro. Ahí está hablando de la fe de los grandes hombres de la Biblia. Y aquí hacemos algo mención de Abraham, y después de Abraham, de Isaac y de Jacob. Antes viene mencionando de Noé, de Enoc, de todos los que vieron muchos antediluvianos, de Abel, si ustedes leen ese capítulo. Pero aquí se enfatiza a Abraham, dice, Hebreo 11, del 8 al 10 y del 13 al 16. Vamos a leer un poquito rápido. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Esto que viene es importante. El 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, los testigos de Jehová no dicen que Abraham es 144,000. Ellos no dicen eso. Ni dicen que Isaac es 144,000. Dicen desde los apóstoles para acá, hasta culminar con ellos. Ahí no mencionan la era del Antiguo Testamento, no los menciona como 144,000. Y es verdad, pues, sabemos que ellos no forman parte. Es verdad por una parte para ellos, pero es mentira por otra parte para ellos mismos. Pero aquí dice, conforme a la fe murieron todos estos. Todos los anteriores que mencionan ahí, Noé, Enoc, y terminando con Abraham y su descendencia, que es los hijos y el nieto de Jacob. Y dice que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ellos anhelaban una ciudadanía. ¿Y cuál ciudadanía? Dice el versículo 16, pero anhelaban una mejor tierra, una ciudadanía. ¿Cuál es? La celestial. ¿Por qué? Porque dice que Dios les ha preparado esa ciudad. Quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob van a estar en el cielo y no son de los 144,000. Y van a estar en el cielo. ¿Quién dice eso? Este versículo es claro. Y 1 Tesalonicenses 4, 15 y 17, que ya lo conocemos esos textos bien nosotros como adventistas del séptimo día. Ahí está hablando de la segunda venida de Jesús. El versículo 15 dice, por lo cual lo decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, dice el apóstol Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, contexto de la segunda venida, no precederemos los que durmieron, los que murieron. Quiere decir, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y esto es clave. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Para qué van a resucitar? Para ir al cielo. Porque aquí lo dice en el versículo que sigue. Los muertos en Cristo resucitan primero. Luego, los que vivimos, dice Pablo, los que ya hemos quedado, vamos a ser arrebatados. ¿Qué quiere decir arrebatado? Vamos a ser trasladados. ¿Trasladados a dónde? Al cielo. ¿Quiénes? Los que resuciten y los que estén vivos van a ser trasladados y vamos a vivir ahí. Aquí está claro, no está hablando de los de 144,000. ¿Estamos claros? Que solo ellos van al cielo. Pero vamos a otro detalle, otro problema que tienen ellos en su interpretación. El tiempo en que aparecen los 144,000, ahí tienen ellos error. ¿Por qué? Ellos dicen, miremos el tiempo de aparición, ellos dicen que los 144,000 son desde los apóstoles, vienen seleccionando Dios a los apóstoles, viene seleccionando otros a través de la edad hasta llegar a los testigos de Jehová, que completa el número. Pero la Biblia no dice eso. El tiempo de aparición, óigase bien, en la Biblia los 144,000 es en el tiempo final. Nada tiene que ver la era cristiana. Nada tiene que ver la era del Antiguo Testamento, nada tiene que ver con los 144,000, ni siquiera la edad media tiene que ver con los 144,000. Es en los 144,000 salen, se originan dentro del contexto del tiempo final, del tiempo de las escenas finales que se desarrollan en esta tierra, antes que venga Jesús. Y aquí lo dice, Apocalipsis 6. Del 12 al 17, está hablando de los sellos. Apocalipsis 6 habla de los sellos, ¿verdad? No me da tiempo para explicar todo eso. Pero, y mire, está dentro del contexto del sexto sello. Y el sexto sello habla exactamente de los acontecimientos que van a ocurrir un poco antes y terminan con la venida del Señor. Aquí lo dice en ese versículo. Entonces, los 144,000 se dan dentro de ese contexto. Miremos. Miré, abrió el sexto sello, dice, hubo un gran terremoto y el sol se puso como negro, como de tela de se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Después dice el 13, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Pero viene el 14. Este 14 es clave. Ya entramos a los eventos finales. Séptima plaga es el 14. Si ustedes buscan Apocalipsis 16,
que toda isla, todo monte se movió y toda la isla se removió, ahí salen las plagas. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar, séptima plaga, un poquito antes que venga Jesús. Y dice, y los reyes de la tierra, en ese momento, cuando miran la aparición de Jesús, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todos siervos, ¿qué les pasó? No podían ellos presenciar la venida de Jesús, no podían verlo, no podían ver semejante gloria, ellos no la podían ver, se escondían de esa gloria, ¿verdad? Que al final los mata, ya lo sabemos. Se escondían en las cuevas, se escondían en los montes, se escondían en la roca. ¿Y qué decían a los montes? No soportamos eso. Ay, no aguantamos, dice, aquí dice el pasaje. Que caiga sobre nosotros. Y esconderlo el rostro de aquel, ¿de quién? De Jesús, que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, la venida de Jesús. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, estos pasajes me están diciendo ahorita que los 140, porque después dice, la conclusión del sexto sello, esto es importante, nos lleva a los eventos finales de la historia de la tierra que terminan con la segunda venida de Cristo. Ahora es importante, ¿por qué esto? ¿Qué tiene que ver esto con los 144.000? Bueno, porque el que sigue es Apocalipsis 7. Apocalipsis, entonces tenemos que conectar, oiga bien, Apocalipsis 6, los últimos versículos con el primer capítulo, con el primer versículo de Apocalipsis 7. Va conectado, llevan una secuencia y miremoslos por qué. ¿En qué termina el versículo 17? Termina con una pregunta. Está hablando de lo que va a ocurrir cuando venga Jesús. ¿Y quién podrá sostenerse en pie con la venida de Cristo? Es la pregunta que hay. ¿Quién va a poder soportar esa gloria? Dice, ¿quién la va a soportar? Y la respuesta la da el capítulo 7, solo los 144.000 porque tienen el sello del Dios vivo. Y aquí lo dice, después de esto miré 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos que tenían los 4 vientos de la tierra para que soplase viento alguno de la tierra y del mar, y después comienza a hablar de los 144.000, o sea, conecta. Es decir, el capítulo 7 de Apocalipsis se da como le llaman los teólogos le llaman interludio, como un paréntesis, para explicar y dar respuesta a la pregunta del último versículo del capítulo 16, o sea, el capítulo 7 es la respuesta a la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces está dentro del contexto del tiempo final. Entonces los hermanos testigos de Jehová no tienen razón, porque ellos no lo ubican solo en el tiempo final, solo la parte de ellos está en el tiempo final. Ellos dicen que los 144.000 vienen de otro tiempo, y además, después más adelante lo vamos a ver que son solo vivos. Los 144.000 no son muertos. Ese es otro detalle interesante, ¿verdad? Muy bien, pero tienen otro problema serio ellos, con la gran multitud. Y dicen ellos que la gran multitud va a quedar aquí en la tierra. Ellos dijeron eso en su interpretación. Pero Apocalipsis 7, del 9 al 17, dice que no, que la gran multitud está delante del trono de Dios. Aquí lo dice, versículo 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaba esa multitud delante del trono. El trono de Dios está aquí en la tierra, está en los cielos. Entonces la gran multitud en ese momento está en los cielos. Ellos dicen que no, que aquí en la tierra queda, pero la gran multitud está diciendo que está en los cielos, va a ir al cielo. Entonces hay un problema ahí de interpretación malo. Bueno, ahí terminamos con los testigos de Jehová, pues. Vamos con la corriente futurista, que es la más diversificada, el mundo evangélico. Esta es la más, por así decirlo, proliferada, o sea, la más que se tiene. El mundo evangélico, casi todo el mundo evangélico está enredado en esta doctrina, en la corriente futurista y dispensacionalista. ¿Qué interpretan ellos? Interpretan que los 144.000 son un grupo especial de personas que vivirán durante la tribulación del fin de los tiempos. Eso dicen ellos. Pero ellos dicen que van a ser solo judíos. Oiga bien, solo judíos literales. Y son de los israelitas actuales. Miremos bien la interpretación. Dice que van a tener, no lo leo literal, una protección especial ahora.
Estos 144,000 dice que van a pasar, son los únicos que van a pasar por tribulación, porque la iglesia cristiana no pasa por tribulación, se la lleva, más adelante se la lleva, ya eso hemos estudiado en el rapto secreto, se la lleva raptada a Dios. Los que quedan son los judíos, aquí en esta tierra. Y los judíos vienen castigos sobre ellos. Y de ahí sale el grupo, los que se arrepienten, porque dice que el anticristo que van a hacer en Israel, literal, el templo que se va a construir, todo eso, ¿verdad? Ellos lo tienen en su teología. El templo que se va a construir, que ya se está construyendo, el anticristo va a salir de allí de Israel, va a perseguir a los judíos durante 7 años de tribulación, los va a perseguir, y en esos 7 años se van a convertir muchos judíos al cristianismo. Y esos judíos convertidos son los 144,000. Y esos mismos judíos, eso lo leo ahí, pero no lo leo literal. Y esos mismos judíos son los que van a evangelizar al mundo que quedó aquí, que no se fue raptado, a los que quedaron aquí. Van a evangelizarlos y de ahí van a ser la gran muchedumbre. Aquí lo está, voy a leerlo. Dicen que los 144,000 van a proclamar el evangelio. Estos 144,000 servirán como testigos fieles, valientes durante el periodo más oscuro de la historia de la tierra, que es la gran tribulación. Su misión de esos 144,000 va a ser evangelizar al mundo, ¿ve? En la tribulación, después del rapto secreto, porque a la iglesia no evangeliza, está en el cielo. Entonces ahora son los judíos que van a evangelizar al mundo, ya no es la iglesia, porque aquella está en el cielo. ¿Has visto? 7 años. Sigo leyendo, sí. Como resultado de esa predicación de los judíos, durante el periodo de tribulación, se van a convertir millones de millones, que es la gran multitud de Apocalipsis 7. Mire la interpretación de los testigos que dijo la gran multitud, mire lo que dicen ellos. Los 144,000 dije que son una clase de primicias de Israel redimido. Muy bien, aquí está más o menos una gráfica de ellos. El arrebatamiento del rapto secreto se lleva a la iglesia, 7 años de tribulación, que es sometido por el anticristo, ¿verdad? Se vuelven a dar los sacrificios del templo y esto, la gran persecución. Eso ya lo hemos estudiado, hermano. Esto lo hemos estudiado. Ahí se desata la ira de Dios. Aquí se convierten unos, estoy repasando, unos judíos, estos evangelizan, ¿verdad? Y después viene Jesús, después viene el milenio, aquí en la tierra, y después van a vivir por eternidad. Bueno, y esto viene de la profecía de las 70 semanas, que ya lo estudiamos eso, que es la última semana de la profecía de las 70 semanas, lo ocupan los últimos 7 años. Eso ya lo estudiamos, solo lo pongo en mención. Pero ¿qué es lo que es verdad? ¿Será verdad eso? Vamos a demostrarlo, me queda poco tiempo. ¿Serán judíos, israelitas, literales los 144,000 sellados? ¿Habrá exactamente 12,000 de cada tribu literal de Israel? Para responder esta pregunta es necesario que nos planteemos otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo define el Nuevo Testamento la palabra Israel? Tenemos que entender que la nación judía, vamos a verlo con la Biblia, tenemos que entender que la nación judía como teocracia ha sido rechazada por Dios, ya los judíos. Cuando concluyeron las 70 semanas con el apedreamiento de Esteban, la teocracia judía llegó a su fin. Nosotros ya estudiamos eso. Las 70 semanas, los 490 años, fue la oportunidad que Dios le dio a los judíos para que se arrepintieran. Y como ellos no la aprovecharon, Dios los rechazó. ¿A dónde sale eso? Vamos a la Biblia rapidito. Primeramente Juan el Bautista, miren lo que hizo. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Predicarle a Israel que se arrepintiera, ¿sí o no? O sea, la misión. ¿Por qué? Porque Israel no estaba bien. Y la de Jesús también. Miremos algunos textos, rapidito. Mateo 3, del 8 al 10 dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, le dice a los judíos, a los fariseos. Y no leo literal. Y allí les dice, ustedes dice que tienen como padre a Abraham, dice. Pero él les dice, pero yo os digo, dice, que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Piedras no eran piedras literales,
¿verdad? Se estaba refiriendo a quienes, a los gentiles. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Oiga bien lo que está diciendo. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿A quién estaba diciendo eso? A los fariseos. Que ya el hacha estaba puesta, como quien dice, ustedes ya, como árboles de justicia, como que están llevando la verdad como pueblo de Dios, ustedes ya van a ser cortados y van a ser echados al fuego porque no produjeron fruto de arrepentimiento, ¿verdad? Pero después Jesús es más categórico. Dice Jesús, ya leímos este pasaje, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Quiere decir, y los hijos del reino iban a ser echados. ¿Quiénes eran los hijos del reino? El versículo 12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. ¿Quiénes eran los hijos del reino? Los judíos. Quiere decir que los judíos se les quitaba el candelero de Dios. ¿Y quiénes iban a ocupar el lugar de los judíos? Los que se iban a sentar con Jacob, Isaac. ¿Quiénes eran? Que venían de oriente y occidente. Los gentiles, que fueron la iglesia cristiana. Pero Jesús lo dijo claramente en el último día que estuvo en el templo. El último día que estuvo en el templo, en una de las parábolas. La parábola de los labradores malvados que se encuentra en Mateo 21. El versículo 42 y 43, Jesús les dijo, nunca leíste en las escrituras. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado ¿a quién? A gente que produzca los frutos de él. ¿Qué le estaba diciendo a los judíos? A los fariseos, que el reino iba a ser quitado de ellos y se lo iba a dar a otra gente, que fueron a los gentiles que se hicieron iglesia cristiana, ¿verdad? Ahí es claro, Israel ya no tiene que ver nada en la profecía. Y lo dijo ese último día para despedirse, ya el último, después que en la mañana estuvo con ellos ahí, dialogando con los fariseos y les dijo muchas cosas a ellos, le hizo muchas amonestaciones y le dice al final, al 23, 37 y 38, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué les dijo? Ya aquí no vuelvo nunca más al templo. Me van a ver venir hasta que venga en las nubes de los cielos, hasta en la segunda venida. Están rechazados ustedes. Ahora el Israel espiritual, hay un Israel espiritual. Ya el Israel ya no tiene que ver nada. Y mundial. Hechos 13, el 14 al 47 habla, ¿verdad? Ahí de que están hablando Pablo y Bernabé, en el 46 me dirijo, entonces Pablo y Bernabé hablando con de nuevo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se los hablase primero a los judíos la palabra de Dios, a los judíos, más puesto que la desechaste, los judíos desechan la palabra y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, como ustedes rechazaron la palabra, los judíos, ustedes judíos, entonces vamos a llevar la palabra a los gentiles, ya ustedes ya no son el pueblo de Dios. Eso quiso decir. Y menciona el versículo de Isaías. Hace mención en Isaías 46, en Isaías 40 y pico. Creo que el 46 y el 49 también creo que lo menciona. Cuando le dice Dios que lo han puesto, a Israel lo puso como luz para los gentiles, ¿verdad? El nuevo Israel se compone de personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo, ya no solo de israelitas, dice la Biblia. Ya no está diseminado el nuevo Israel espiritual por todo el mundo. Ya no como una etnia, ya no como una descendencia sanguínea. Algunos textos donde el Nuevo Testamento define lo que es un judío israelita, mencionemos rápido. Gálatas 6, 15 al 16, que dice, Pablo está predicando aquí, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. ¿Qué pasaba con la circuncisión? La circuncisión determinaba, los israelitas eran circuncidados, al circuncidarse determinaban que eran pueblo de Dios, que eran hijos de Dios, que eran, por así decirlo, especiales de Dios. Pero ahora Pablo está diciendo después, ya no vale eso. Porque el pueblo de Israel ya lo desechó, ya no vale la circuncisión. Ahora lo que vale la circuncisión
en la carne. Ahora, ¿qué es lo que vale? Ser una nueva creación, un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el que vale, ya no la circuncisión, les dice Pablo. Entonces, el nuevo Israel no se define por la circuncisión, sino por haber nacido de nuevo, por haberse arrepentido. Pueden buscar en 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Donde dice, ¿cómo dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No está diciendo, de modo que si alguno es israelita, no, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Romanos 2:28 y 29, ¿qué dice? Pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Por qué? ¿Cómo se hacía judío antes exteriormente? El que tenía la circuncisión, era exterior. Entonces Pablo dice, no es judío el que está circuncidado exteriormente, ni la circuncisión es la que echa exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en lo interior, el que nace de nuevo, el que está convertido, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu. El verdadero judío no se define por sus características exteriores, sino por su conversión interior. Romanos 9:6, los últimos minutitos, tremendo este pasaje. Dice Pablo, Romanos 9:6 al 8, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, dice Pablo. Ni por ser descendiente de Abraham no son israelitas, son todos hijos, sino en Isaac te llamada la descendencia. El 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne, que son descendientes de Abraham, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Entonces, no todos los israelitas son israelitas, solamente los hijos de la promesa son simientes de Abraham, espiritualmente hablando. Gálatas 3:16, 27 y 29. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a la simiente, en plural, como si hablase de muchos, sino como la de uno. ¿Y a tu simiente quién es? Cristo. Porque, 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28 y 29 es clave. Ya no hay judío, dice Pablo, ya no vale eso de judío, ya, para la salvación, ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros, si nos arrepentimos, si nacemos de nuevo, somos unos en Cristo, no es circuncisión la que vale. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente sois del linaje de Abraham, soy un israelita moderno, un nuevo israelita según la promesa, un espiritual. Santiago 1:1, ya para ir terminando. Bueno, después me queda algo ahí, pero no lo vamos a desarrollar. Santiago 1:1 dice, siervo de Dios y del Señor a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago dice, define a las 12 tribus como todos los creyentes que estaban dispersados. Y ahí no está hablándole a los judíos, a todos los creyentes que estaban dispersados. Y para terminar, la tribulación que se presenta en Apocalipsis es mundial. No es solo para los judíos, como dicen ellos, la tribulación va a ser solo para los judíos. No, es mundial. Aquí lo dice Apocalipsis 3 del 10 al 12. Dice el 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Aquí está hablando el mensaje a la iglesia Juan, ya no le está hablando a los judíos. Juan le está hablando en el mensaje a las 7 iglesias, los cristianos. Entonces la tribulación que vendría es a nivel mundial, no solamente para los judíos. Entonces la tribulación no iba a afligir solo a los judíos, sino a los que viven actualmente en la tierra de Israel, sino a todos los habitantes del mundo. Y ahí lo vemos, que Apocalipsis 7, del 1 al 3, habla del cataclismo. ¿Por qué no van a soltar los vientos? Dice, para que no se desate el cataclismo que se va a desatar, que son las 7 plagas postreras. Ahora, si el cataclismo o las 7 plagas postreras es mundial, los sellados necesitan ser protegidos. Y terminando pues de que Apocalipsis 7 es la respuesta a la pregunta que se hace en Apocalipsis 6. ¿Quién podrá sostener el gran día de su ira? Bueno, para el próximo vamos a seguir estudiando este tema, ¿verdad? Nada más que desde el punto de vista ahora adventista, ¿verdad? Vamos a verlo. Vamos a terminar orando, hermano. Gracias, Padre Celestial, a esta hora por habernos ayudado a estudiar tu santa palabra
Ilumínanos, ayúdanos y guíanos para seguir investigando sobre este tema. Danos tu bendición en este sábado precioso en Cristo Jesús. Amén.